Hola queridos chicos, es un nuevo día en que empezamos siempre meditando la palabra de Dios y agradecemos al Señor la oportunidad de poder hacerlo. Seguramente lo escucharás durante el día o tal vez durante la noche, pero cualquiera que sea la hora en la cual te acerques a la palabra de Dios, nuestro más grande anhelo es que puedas escuchar su voz. El Señor está con nosotros todo el día en realidad y podemos escuchar su voz. Hay que pedirle al Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que en la lectura bíblica, capítulo 26 del libro de Levítico, pueda llegar a nuestras vidas, enseñarnos su verdad y transformarnos día a día. Si tú de repente nos escuchas por primera vez o quizás reconoces que Dios no es tu Dios, entonces antes de escuchar su voz en su palabra, lo primero que debes reconocer es que tienes que arrepentirte de tus pecados, venir a Él, reconocer que has estado viviendo apartado de Dios y volver a sus caminos. Esto es importante considerarlo. El día de hoy, en la palabra del Señor, nos presenta un contraste muy claro entre sus bendiciones y también entre su castigo, las consecuencias por nuestra desobediencia. Y esto es importante tenerlo presente porque Dios a quien ama castiga y disciplina, es lo que la palabra nos habla. Y por muy severo que sea el castigo que vemos aquí, es parte de la misericordia de Dios. Y te preguntarás por qué un castigo tan fuerte, tan severo como se menciona en este pasaje de Levítico 26 es muestra de la misericordia de Dios. Bueno, porque Dios bien pudiera haber fulminado a este pueblo como lo hizo con Sodoma y con Gomorra por su maldad. Pero lo lindo de todo esto es que Dios había escogido a este pueblo para sí mismo. Y Dios, al escoger a este pueblo para sí mismo, no está siendo para nada un Dios que contempla el pecado de ellos y les pasa por alto el pecado, sino al contrario. Ustedes leen con detenimiento este capítulo, se van a dar cuenta que los castigos son muy severos y va en orden ascendente, ¿no? De un castigo no tan fuerte hasta los castigos más impensables que podamos encontrar. Pero este capítulo termina con las solemnes palabras en el versículo 44. Aún con todo esto, estando en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Cuando Él toma un pueblo para sí mismo, Él no los abandona. Esa es la seguridad y la tranquilidad que el Señor da a nuestros corazones por ser parte de su pueblo. Y la primera parte, que es, valga la redundancia, parte del título, o le hemos dado el título del día de hoy, la prosperidad en el Señor, nos permite observar acerca de las bendiciones de la obediencia. Estas bendiciones de la obediencia no debemos pensar que son por mérito propio, porque como también hemos visto en la Escritura, los mandamientos de Dios están ahí puestos y nos van a enseñar y le van a enseñar al pueblo de Israel que ellos son incapaces por sí mismos de cumplir todos los mandamientos de la ley. Alguien ilustró la ley de esta manera. Imagínate un globo y este globo no tiene áreas o partes en su superficie que recibiendo un pinchazo no se reviente, ¿verdad? Un globo tú lo pinchas y lo hincas por cualquier lado, este globo se revienta. Bueno, algo así o de alguna manera esta ilustración nos permite ver lo que significaba la ley. Un pequeño mandamiento roto invalidaba y transgredía toda la ley. Un pequeño mandamiento pasado por alto ya eras culpable de toda la ley. Es entonces que debemos mirar los primeros versículos del 1 al 13 de este capítulo 26 con la correcta disposición, con la correcta interpretación. La obediencia era el cumplimiento de su ley y también la obediencia tenía que ver no con la perfección del cumplimiento de la ley. Dios no estaba demandando aquí una perfección de vida. Reconocemos que
El ser humano vive pecando, pero no vive una vida de pecado. Podemos cometer pecado. Por eso que el pueblo de Israel tenía todo un sistema de sacrificios dado por Dios para su reconciliación con Dios. Y esta era la correcta actitud de la obediencia, no una vida perfecta, una búsqueda de obedecer al Señor. Y si transgredían la ley, si en algo se equivocaban, ellos tenían que inmediatamente venir con su corderito y presentar su sacrificio por su pecado. Por eso que el sistema de sacrificios para el pueblo de Israel era necesario para ellos observarlo diariamente, semanalmente, anualmente, en cada momento de sus vidas, para poder estar en obediencia, en la correcta actitud de obediencia y de reverencia delante de Dios. El problema con el pueblo de Israel es que no le importó nada de esto, no le importó nada de esto. Si ellos hubieran prestado atención a la ley de Dios, hubiesen obedecido, hubiesen respetado, hubiesen tenido reverencia, hubiesen pedido perdón a Dios por los pecados que cometían, entonces Dios iba a bendecirlos. Y las bendiciones eran de prosperidad, y de bendiciones eran de tranquilidad. Imagínense, y eso no significa que no iba a haber problemas, porque el versículo 8 dice: 5 de vosotros perseguirán a cientos, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. O sea, iban a haber guerras de todas maneras, pero Dios les iba a dar la bendición de su presencia. Dice el 12, versículo 12: andaré entre vosotros. Esto nos debe llevar a pensar como en el huerto del Edén, donde Dios se paseaba en medio de ellos. Dios había puesto su tabernáculo en medio de su pueblo de Israel, y Él iba a andar entre ellos. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hay un claro llamado, chicos, de poder obedecer al Señor, de poder meditar en su palabra. Y si hay pecado en nuestras vidas, entonces venir en arrepentimiento y fe. De repente dices: pero yo no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esta adicción. Y tienes que darte cuenta que la mayoría de nuestros no puedo son no quiero. Y cuando esto lo vemos así y vemos a la luz de la Biblia que más es un deseo que una impotencia, debemos entonces venir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Bendiciones de parte de Dios para quienes obedecen. Bendiciones de parte de Dios para quienes consideramos sus caminos. Bendiciones de parte de Dios para quienes tenemos reverencia a Él. Están prometidas en su palabra. Dios nos ayude a obedecerla. Y también hay consecuencias de parte de Dios para quienes desobedezcamos y llegáramos a desobedecer tan irreverentemente, como dice el versículo 19. Él va a quebrantar la soberbia de nuestro orgullo. Dios nos libre de tener una mente cauterizada y pensar que podemos pecar y que nuestro pecado no tiene consecuencias. Dios nos libre. Igual, como parte del pueblo de Dios, podemos sufrir todo esto, pero al final, como dice el versículo 44, Dios no desechará a sus escogidos, a su pueblo. No nos consumirá, sino que se acordará de su pacto. Se acordará de su pacto y pondrá lo que tenga que poner: sufrimiento, castigos, para hacernos volver a sus caminos. Definitivamente lo que hayamos perdido en el camino lo sufriremos. Las consecuencias de nuestras decisiones lo sufriremos. Pero la promesa está que cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos cambia. Somos una nueva naturaleza. Y Dios nos libre, como ya les dije, de tomar esas cosas como algo que nos desagrada, como algo que no nos importe, como un fastidio, como una molestia, como dice el versículo 43. Menospreciando sus mandamientos, tuvieron fastidio de sus estatutos. Señor, ayúdanos a poder vivir para ti cada día. Ayúdanos, Señor,
a tener temor reverente de ti, a respetar tus mandamientos, a obedecerte, a buscar obedecerte, Señor, cada día. Y Padre, si encuentras en nosotros pecado, oh Señor, tráenos en arrepentimiento a tus pies nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.